Bueno, esta pintura fue realizada hace varios años en una clase. La idea era manejar colores tierra aplicando el óleo con pincel. Estos colores me encantan porque tienen la correspondencia directa con los elementos dibujados, acentuando por supuesto los volúmenes, las sombras, las luces. Bueno, luego la vi completa y comencé a aplicar los sobrantes sobre ella. Esos sobrantes quedan en las paletas, a veces bastante material. Lo fui colocando con espátula y voy observando luego la pintura y me doy cuenta que se crean unos volúmenes interesantes. Mm, Viendo de pronto algunas proyecciones de sombra, pero faltaban algunos elementos como la proyección de la sombra en el asa. También veía que en el fondo esa asa también podía proyectar una sombra. Otro elemento es que el vaso podía proyectar una sombra sobre el tiesto, sobre esa olla de barro. Entonces, son varios elementos, varias sombras proyectadas que se habían quedado sin desarrollar. Para poderlas manejar de manera correcta, voy a hacer una valoración tonal en lápiz. Eh, y después de ese estudio vamos a aplicar el color. Lo primero que comencé fue a realizar un dibujo lineal y sobre él trabajé algunas tramas, líneas que se cruzan entre sí para empezar a ejercer una valoración tonal bastante fuerte en los lugares de sombra, una zona intermedia en la zona de poca luz y una zona que dejé en blanco, zona de presencia total de luz. La idea es no fijarme tanto en esos contornos súper limitados, porque la idea es hacer un estudio tonal. Poco a poco vamos creando volúmenes, vamos ejerciendo un poco más de fuerza en esos valores tonales. Un poco lo más complicado fue el plato, ya que por la posición que tenía era difícil lograr esa profundidad, ¿no? Pero entonces cabe señalar que en este caso teníamos lo que está más alejado de nuestra vista. En un tercer plano sería la base del plato, luego la profundidad de las paredes, en fin. Poco a poco entonces vamos señalando y vamos identificando todos los valores tonales de sombras proyectadas, ejerciendo un poco más de fuerza en las sombras cuando salen de los objetos, mirando las valoraciones tonales, perdón, del vaso proyectado. Y aquí ya entonces hacemos un pequeño análisis. Miramos que ya hay una pequeña sombra proyectada de la parte del asa en ambos sentidos, una un poco más oscura que la otra. Aparece ya un reflejo de la sombra, una proyección de la misma, tanto en la parte lateral del vaso, por ejemplo, como de su base. También podemos mirar esa sombrita que aparece al fondo contra la pared, en el plato, lo que comentaba, la profundidad del plato, luego sus paredes, y la parte externa del mismo. En la boca del vaso encontramos dos tonalidades, una de sombra total y otra zona muy clara que se vuelve contraria en el cuerpo externo del vaso. Entonces donde va claro en la boca, en el otro lado va bastante oscuro. Lo mismo en el jarrón. Es buscar esas valoraciones que le den profundidad o volumen a los elementos. Bueno, ya teniendo clara la idea de lo que tenemos a nivel general, de las valoraciones tonales para identificar las diferentes sombras, luces, tonos medios y sombras proyectadas, entonces vamos a dar paso a la aplicación de la técnica de la espátula, en donde vamos a aplicar empastes. Algo que tenemos que tener en cuenta es que hay tres elementos, partes del vaso, de la base o mesa y del jarro grande o tiesto, como suelo llamarle, que ya tiene un empaste. No es el definitivo, vamos a trabajarlo más adelante. La idea es disfrutar de los colores, disfrutar del proceso y quiero que ustedes pues puedan gozar de este espacio observando poco a poco los pasos que se van dando. Y algo para destacar es que podemos retirarnos de la obra creyendo que ya está terminada. La observamos detalladamente y tenemos que regresar nuevamente a darle algunos ajustes. No nos convenzamos de que nuestro primer trazo, de que la aplicación general ya de los colores, la obra está terminada. Si tenemos que volver a ajustar algunas
algunos tonos, algunas sombras, es necesario, no dudemos en hacerlo. Hasta cuando ya estemos seguros, podemos dar por terminada la obra, el trabajo. Entonces, disfrútenlo.